Buenas tardes de nuevo, volvemos aquí a las grabaciones, a los temas de actualidad desde el punto de vista de mi profesión, lo que es el derecho y la abogacía. Hemos hecho una parada necesaria, siempre es bueno de vez en cuando descansar para igualmente tener la mente más fuerte, descansada y para tener nuevos temas de los que hablar. Yo quiero aprovechar la situación que se está viviendo en Valencia para poder explicar y que la gente pueda entender, incluso llegar a criticar una de mis propias ideas fundamentales, que es que todo el mundo tiene derecho a una defensa. ¿Por qué? Por lo que voy a decir a continuación y lo entenderéis. Estáis viendo, todos estáis conociendo qué situación se está viviendo en Valencia, una situación horrorosa de desfavorecimiento total, de destrucción, de una crisis, y se está saliendo en las noticias gente que para mí, con todo el respeto, merecen lo peor, porque se están aprovechando de una circunstancia concreta para poder realizar delitos, concretamente hurtos, más allá de lo que supone un estado de necesidad, es decir, hurtos destinados a obtener alimentación para cubrir esas necesidades que han generado la destrucción y la crisis generada por la tormenta que ha arrasado Valencia y, bueno, y arrasa parte de España, pero sobre todo en esa zona. ¿Qué es lo que ha sucedido aquí? Pues que personas entran en centros comerciales aprovechando el acceso que ha permitido la destrucción y cometen lo que se conocen como hurtos agravados. En circunstancias normales, es decir, un hurto no llevaría nunca a la prisión provisional. Pero en este tipo de casos nos encontramos ante hurtos agravados. El Código Penal, en su regulación, la regulación del hurto prevé una serie de agravaciones, es decir, penas superiores según una serie de circunstancias, entre ellas lo que está sucediendo aquí. Es decir, para que me podáis entender, aquellas personas que aprovechando una situación de crisis de cualquier tipo y una situación de vulnerabilidad de las personas realicen hurtos, incluso si no llegan ni a superar 400 euros, podrían tener una pena de prisión, si fuesen condenados, de 1 a 3 años. Lo normal en este tipo de casos es que ni siquiera se adopte una prisión provisional. En estos hechos se ha podido escuchar en numerosas ocasiones que jueces han decretado la prisión provisional en este tipo de circunstancias. ¿Por qué entiendo yo, y en este caso sí que estoy a favor porque me parece reprochable al máximo la conducta, indignante, e incluso si yo fuera la persona a la que acudieran no los defendería porque creo que todo no es defendible, siempre he puesto excepción, nunca he hablado de esta situación porque quizás no es normal en España vivir este tipo de crisis derivadas de la climatología, porque tenemos un clima más estable, pero aprovechando esta circunstancia, pues voy a mantener o tachar algo que sí que yo no defendería, que son ese tipo de personas. Personas que se han aprovechado de la destrucción para realizar hurtos. Pero ¿por qué entiendo que se puede sustentar ya jurídicamente? Para que se adopte la prisión provisional tiene que haber una serie de requisitos. Y sí que es verdad que el primero se da, que es que la pena en abstracto, es decir, de 1 a 3 años, supera 2. El primer requisito penológico se da. Pero formalmente, como son hechos que atacan al patrimonio, no se suele adoptar la prisión provisional, pero en estos casos creo que sí es necesaria, primero, porque la situación en Valencia va a alargarse mucho tiempo, porque se necesita mucho trabajo y porque esas personas pueden reincidir. Y entonces el riesgo de reincidencia o de atacar a bienes jurídicos de la víctima, es decir, de volver a hacer lo mismo, para que me entendáis, es grandísimo en esos perfiles criminológicos que se dan, que son un perfil concreto con una serie de características y que si se le pone en libertad van a poder ver lo sencillo que es poder repetir esa conducta. Entonces es eso lo que creo que se trata de proteger con la prisión provisional aquí. No es castigar porque estás haciendo daño, porque al final, aunque todo el mundo deseamos que esas personas acaben en prisión porque están haciendo un daño muy grande y están aprovechándose de algo que no se puede aprovechar nadie, porque es una vergüenza, al final los jueces tienen unos límites, pero tienen una interpretación. Y yo, aunque no he visto esas resoluciones, entiendo que va por esa línea. Si son personas que pueden volver a reincidir por el perfil que tienen, analizado por el juez, por las circunstancias concretas de algunos, que incluso algunos tendrán antecedentes típicos, pequeños hurtos, que nunca pasa nada porque son de pequeño valor, pero en este caso sí que han hecho mucho daño. Entonces, yo aprovecho para llamar a aquellas personas que intenten empatizar con el sufrimiento y que no se aprovechen o que no se quieran aprovechar para obtener un lucro de una situación que lo único que hay que hacer en estos casos es ayudar, no empeorarla. Insisto, no estamos hablando de personas
que parten el cristal de un supermercado para coger comida, para repartírsela a la gente, porque no tienen que comer, porque no hay accesos en las carreteras, porque no hay luz, porque no hay agua, porque no se puede circular por las carreteras. Estamos hablando de personas que se aprovechan y entran en centros comerciales para robar ropa en grandes cantidades, para robar todo aquello, o robar, no vamos a ser formales, hurtar, ¿vale? O algunos son robos con fuerza, es cierto, porque si tienes que partir el cristal y tienes que acceder. Diversos robos y hurtos con la finalidad de obtener un lucro porque es su profesión o porque han hecho de ese modus operandi su vida diaria. Entonces, considero que esas conductas a día de hoy deben ser duramente castigadas porque además, aunque en este caso, aunque la prisión provisional no tiene ese fin, sí que es verdad que otras personas deben ver las consecuencias que pueden llevar ese tipo de conductas, que es a la prisión provisional. No estamos hablando de una condena, para ello tendrá que haber un juicio previo, pero que es la prisión provisional. Y al menos, aunque la prisión provisional no tiene una finalidad preventiva, sirva en este tipo de casos excepcionales para esa finalidad, para que la gente diga, cuidado, que ya hurtar no sale gratis en este tipo de casos y en este tipo de circunstancias. Y que al menos, si no es porque empaticen con el sufrimiento o vean, o sea, entiendan lo que está sucediendo en esas familias que están sufriendo, lo hagan por su propio bien para no acabar en prisión. Y eso pues será bueno para todos.